Hoy vamos a hablar de las nuevas narrativas neoliberales que se construyeron en torno al Estado, ¿no? Para esto vamos a hacer primero una breve repaso de algunas concepciones históricas que aparecieron sobre todo en el siglo XVIII, XIX y principios del siglo XX, y también poder ver qué hay de nuevo en estas narrativas neoliberales y qué diferencias hay con el liberalismo clásico, que siempre tuvo una mirada muy crítica al Estado, pero sin embargo, y sobre todo a partir de la pandemia hasta acá, que crecieron las extremas derechas como un fenómeno global, en Europa el caso de AfD en Alemania, de Vox en España, de Amanecer Dorado en Grecia, luego después tuvimos el capítulo en Estados Unidos con Donald Trump, con Bolsonaro en Brasil, y en este momento con Javier Milei en Argentina, es decir, este fenómeno de extremas derechas y sus ataques frente al Estado fue creciendo, fue renovándose y fue creciendo, y lo que nos interesa ver es algunas particularidades, algunas singularidades que tienen estos ataques contra el Estado que pueden en algunos casos diferir y en otros no con las que tenía el liberalismo clásico. Pero te decía, vamos a hacer primero un breve recorrido histórico. A partir del siglo XVIII, siglo XIX, uno podría decir tres grandes corrientes en torno al Estado. La primera es la de Max Weber, ¿no? Con una definición que es muy popular, por decirlo de una manera, en las ciencias sociales, que es la idea de que el Estado es el monopolio legítimo de la violencia física sobre un determinado territorio, ¿no? Es cuando una comunidad reclama para sí con éxito el monopolio legítimo de la violencia física en un determinado territorio. ¿Qué quiere decir esto? Acá hay dos cuestiones básicas, legitimidad y territorio. Por ejemplo, si un grupo de narcotraficantes controla un territorio, si bien ejerce la violencia sobre ese territorio y puede ejercer el control, sin embargo no es legítimo. En el caso del Estado sí es legítimo cuando ejerce el control en un territorio. Y la palabra territorio también nos habla de la idea de que existe un límite, una frontera. Cuando no hay acuerdo quién ejerce en ese territorio ese control, es comúnmente cuando aparecen las guerras, por ejemplo, porque hay dos estados que reclaman para sí mismos que tienen el control y la potestad legítima de ejercer sobre ese territorio la violencia, ¿no? Esta sería como una definición, sobre todo en el siglo XIX y XX, en realidad más en el siglo XX, de Max Weber. Y después tenemos una segunda, que es la de Karl Marx, y que después van a retomar los autores marxistas, que es la idea de que, y sobre todo aparece en el manifiesto comunista, que es la idea de que, bueno, que el Estado no es neutral. Si bien aparece como si fuese un árbitro frente a la lucha de clases, que viene como a mediar, en realidad el Estado es un instrumento de la clase dominante. En la lógica marxista sería la burguesía, la gran burguesía, principalmente quien tiene los medios de producción y explota a los trabajadores a partir de apropiarse de su fuerza de trabajo para construir plusvalía, la que utiliza al Estado como una herramienta, como un instrumento para dominar, ¿no? Entonces, básicamente, el Estado termina siendo un garante de los negocios de esta gran burguesía y termina siendo un instrumento que utiliza la burguesía para poder dominar frente al proletariado. Y tenemos una tercera corriente que sería el liberalismo, ¿no? El liberalismo clásico, siempre asociado a la idea de libre competencia, propiedad privada, las leyes del mercado que puedan florecer según la propia lógica de la oferta y la demanda. Y en este sentido el Estado tiene que tener un rol mínimo, ¿no? El Estado no puede tener un rol de envergadura, porque de alguna manera el Estado tiene que estar sujeto a las necesidades del mercado que se va autorregulando, ¿no? Entonces son como las tres principales corrientes. Obviamente que después se fueron actualizando, por ejemplo, en el caso del marxismo, cuando aparece Althusser o aparece Gramsci, ya en el siglo XX van a tener posiciones interesantes de decir, bueno, ojo que el Estado no solamente oprime y es un instrumento que utiliza el castigo, sino que también, por ejemplo, a través de la escuela, el Estado inculca la palabra de la clase dominante, ¿no? Entonces reproduce la ideología de los sectores dominantes. O en términos gramscianos, el Estado también construye hegemonía. La hegemonía es la idea de que hay un sector que logra que su interés universal particular sea como un interés universal, ¿no? Entonces hay un sector que sus formas de ver el mundo, sus valores, parecieran que fueran el de todos, ¿no? ¿Viste cuando, por ejemplo, te decían todos somos Vicentín? Bueno, un grupo logra construir hegemonía, logra hacer la dirección política, ética y moral de una sociedad en una determinada coyuntura. De la misma manera, también vamos a tener otras apreciaciones, sobre todo en el siglo XX, donde aparece la idea del estado de bienestar. Esto va a haber países capitalistas
que no quieren entrar en otro tipo de alternativas socialistas, pero que creen que el Estado tiene que tener un rol importante, ¿no? A diferencia del liberalismo clásico, el estado de bienestar, sobre todo con Keynes, en nuestro país incluso con el peronismo, va a aparecer un Estado que tiene la justicia social como una de sus banderas, la obra pública, el Estado reactivando los sectores que permiten que florezca el mercado interno, un Estado que está muy presente cuando hay desigualdades. De la misma manera van a aparecer nuevas corrientes liberales que van a agudizar esa idea de que el Estado tiene que tener un rol mínimo, sobre todo a partir de la escuela austríaca, que es una de las escuelas, por ejemplo, las cuales hoy reivindica Javier Milei. Pero antes de entrar de lleno en lo que plantea Javier Milei y las nuevas narrativas neoliberales, me queda una que es muy latinoamericana y muy interesante, que es la que plantea García Linera. García Linera es un intelectual y fue el vicepresidente de Bolivia junto con Evo Morales, que dice, bueno, en los países latinoamericanos, en los países periféricos, el Estado de alguna manera es también una relación de fuerza, no es una relación social, no es una entelequia ajena, sino que el Estado se disputa continuamente cuáles son esos límites, los movimientos sociales, los trabajadores, es decir, hay una trama social que está en ese Estado y esas fronteras entre Estado y sociedad civil son fronteras más porosas, ¿no? Entonces los límites hasta dónde llega el Estado es una disputa constante, ¿no? Por ejemplo, cuando van a paritarias los trabajadores con los empresarios, en esas paritarias, bueno, la correlación de fuerzas es lo que va a determinar hasta dónde o no ese Estado juega en la disputa entre el capital y el trabajo. Y con una particularidad, que en América Latina los estados muchas veces han sido fundamentales para los proyectos de emancipación, lo que se conoce como las primeras oleadas populares o progresistas que hubo en América Latina en el siglo XXI, en el caso de Bolivia, el caso de Chávez en Venezuela, de Lula en Brasil, de Néstor y Cristina en Argentina. Bueno, haber llegado al Estado permitió poder dar transformaciones que sin el Estado hubieran sido imposibles. Ahora bien, vamos de lleno a cuáles son estas nuevas narrativas que plantean estas suertes de derechas, para mí más llamadas libertarias, porque creo que no tienen nada de libertarias, pero así es como se han instalado. Bueno, uno podría decir que la primera es que más allá de que tienen una crítica hacia el Estado y creen que el Estado tiene que estar al mínimo, ¿no? El Estado tiene que estar en función de resolver las necesidades del mercado, estas corrientes lo que van a decir también es que el Estado es un obstáculo para nuestra realización individual, ¿no? El Estado de alguna manera es una traba para la creación. Entonces aparece muy fuerte esta idea de ser tu propio jefe, ser un emprendedor. Hay un libro muy conocido que se llama Papá Rico, Papá Pobre, en el cual justamente si vos tenés algún tipo de asistencia del Estado, y es sinónimo de tu pobreza, pero no solo tu pobreza material, tu pobreza espiritual. ¿Por qué? Y porque estás necesitando de un otro, en este caso un Estado, para que te ayude. Y eso es como si fuese una suerte de inmadurez, ¿no? Como si fuese que todavía vos no podés salir de papá Estado para hacer tu propio camino, ¿no? Entonces aparece acá la lógica de la autoayuda financiera, es decir, es una lógica donde el Estado permanentemente es un obstáculo para que yo me pueda desarrollar, me pueda realizar. El Estado me obstura con eso, pero no solamente que te obstura por los impuestos, por la cuestión impositiva, sino que acá aparece una dimensión más psicológica, más emocional, una dimensión más ligada también a lo espiritual, esta idea de, bueno, si vos cualquier tipo de ayuda que tengas del Estado y de alguna manera te está haciendo ser menos libre, ¿no? Porque en estas concepciones el dinero, llegar a tener dinero, no solo importante desde el punto de vista material, sino que es importante desde el punto de vista de la libertad, ¿no? Tener estos bienes materiales por tus propios medios, de alguna manera te permite ser más libre. Obviamente que va a haber toda una serie de críticas hasta esto, porque básicamente lo que se va a plantear es que en la realidad lo que termina sucediendo es que por las propias desigualdades que hay en la sociedad, si el Estado no interviene, no tiene la misma posibilidad de éxito, por ejemplo, el hijo de un mega empresario multimillonario para alcanzar sus proyectos y ser un emprendedor, que el hijo de una persona que está en un sector popular, ¿no? Entonces, si no hay algo que iguale, si no hay igualdad de oportunidades, es como si fuese una carrera. No estamos corriendo todo del mismo punto de partida, sino que uno está a 200 metros más adelante, el otro 1 kilómetro, y entonces va a tener una ventaja irreversible. Pero bueno, estas corrientes van a disputar muy fuerte la idea de donde hay una necesidad de un derecho. Lo habrás escuchado a Milei decir eso encarnizadamente. La idea de la justicia social, ¿no?
Y aparece algo también que yo diría que es interesante, que es el liberalismo clásico. Uno podría estar de acuerdo o no, pero creía que había derechos naturales, ¿no? El naturalismo, con Locke, con Rousseau, había una idea de que, bueno, hay derechos que son básicos y que siempre hay que preservarlos. El derecho, no sé, al abrigo, a la alimentación, el derecho a la salud. En cambio, estas nuevas corrientes creen en la mercantilización total de la vida. Es decir, no hay derecho fundamental. Esta idea de la venta de órganos es vos estás permanente y cualquier tipo de derecho, aunque sea el más básico, que garantice el Estado, va en contra de la libertad. Entonces hay una idea de la mercantilización absoluta. Vos fíjate, por ejemplo, los liberales clásicos en nuestro país, no sé, Sarmiento, estaba de acuerdo con la idea de que el Estado intervenga en las escuelas públicas. O Alberdi, ¿no? Creía la idea de que el Estado era un motor para el progreso. Por el contrario, estas nuevas derechas, estos nuevos libertarios, van a plantear el esquema de voucher, van a atacar el CONICET, es decir, van a atacar cualquier tipo de iniciativa, ni siquiera promueven la iniciativa público-privada. Así que me parece que ahí tenemos algunas cuestiones para repasar. 1. El Estado como una traba para mi realización personal. 2. El Estado no tiene ni que garantizar los derechos básicos como podía plantear el liberalismo tradicional. Y la tercera, que además cualquier tipo de búsqueda de justicia social por parte del Estado es una búsqueda que va al fracaso, ¿no? El Estado tampoco tiene que ser garante de la justicia social. Estos son los 3 elementos que te quería traer como novedosos para pensar estas nuevas formas de atacar al Estado que difieren un poco de los 90, ¿no? En los 90 hubo un discurso también muy fuerte contra el Estado, que si bien ahora se repite, esta idea de lo que está en Estados son todos ñoquis, todo lo que hace el sector público es ineficiente, Neustadt hablando de Doña Rosa, pero hay un plus, ¿no? Hay algo más en un clima de época que están captando estas nuevas derechas.